calle, y Quito es la ciudad donde más habitan personas indigentes. Así que con todos estos temas vamos a ir enseguida con el ministro Vicente Andrés Tayano. Bien, me indican que ya tenemos en la línea telefónica al ministro. Ministro, gracias por estar con nosotros. No es línea telefónica, me confundí. Estamos por Zoom, así que podemos vernos y escucharnos. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos cómo está este plan de lo que está hace un momento mencionando, en el que ya se trabaja con el Ministerio de Salud Pública para vacunar a cerca de 400,000 personas que están en situación de calle. ¿Cómo avanza este plan y qué podemos comentar al respecto? Bienvenido, ministro. Muy buenos días, Verónica. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Radio Sucesos. Bueno, para nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, es fundamental poder atender a todas las familias que están en condiciones de vulnerabilidad, en pobreza y pobreza extrema. Y parte de ese trabajo también es lo que hacemos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para poder darles los listados o poder coordinar de manera directa la vacunación de personas en condición de vulnerabilidad. Recordemos que la rectoría la tiene Salud Pública y en este caso nosotros lo que hacemos es coordinar con ellos para poderles pasar la información en base a cada grupo etario. Hemos empezado con los adultos mayores en los centros directos del MIES y los centros por convenio. Esta semana, ya sea el día viernes, la buena noticia es que terminamos de concluir todos los centros directos y de adultos mayores, y la próxima semana el Ministerio de Salud Pública iniciará también a terminar de barrer los centros geriátricos privados. Eso por un lado. Luego también hemos pasado un listado y estamos haciendo un control y monitoreo de seguimiento para poder atender a aquellos adultos mayores que están dentro de nuestros servicios, pero que no son residenciales, es decir, estos adultos mayores que están en cada una de las modalidades de atención del MIES. Lo de que usted me preguntaba, Verónica, y perdón que extienda la introducción de la entrevista, respecto a personas en situación de calle, eso es un protocolo que no es de 400,000 personas, que es de una menor cantidad de personas que son también en servicios directos del MIES, que estamos esperando el Ministerio de Salud nos confirme cuando ya iniciamos la vacunación de ellos. Bien, muy importante entonces que estas personas puedan ser inmunizadas al ser vulnerables. Otro tema, ministro, ya inicia la cuarta fase de esta entrega del bono de protección familiar. Cuéntenos detalles sobre esto. Sí, Verónica, antes me gustaría, y ahí lo veo a Milton, saludos a Milton. Saludos, ministro, discúlpame, se me cayó la señal, ya volví. No, les decía que es importante también decirles lo de las personas con discapacidad. El presidente ha anunciado, ustedes saben, son un grupo de atención prioritario, para nosotros es muy importante poder garantizar la inmunización de estas personas con discapacidad, sobre todo aquellas que están en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Hemos empezado con un grupo también en coordinación con el CONADIS, con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, con las Manuelas, para barrer a nivel nacional a cerca de 100,000 personas con discapacidad. De los beneficiarios del MIES tenemos varios dentro de nuestros servicios, pero sobre todo aquellos con discapacidad severa que vamos a iniciar en una primera etapa con 6,000 personas con discapacidad. De hecho, ya iniciamos y estamos en este momento inmunizando con el Ministerio de Salud en coordinación con ellos a personas con discapacidad. Y ahora sí, volviendo al tema del bono de protección familiar, ustedes saben que seguimos en un contexto difícil, estamos ante una triple emergencia, la sanitaria, la social y la económica. El COVID sigue afectando y sobre todo a las familias más vulnerables del país. El año pasado se entregaron 2 fases que atendieron a cerca de 950,000 familias. Este año estamos entregando 480,000 nuevos beneficiarios. Este bono de protección familiar que lo que busca es dar estos $120 para garantizar el consumo en estos hogares y poder satisfacer necesidades básicas de familias que aún están en condiciones difíciles. Bueno, ese es el resumen de las ayudas, de los bonos que se creó en este gobierno, que se queda para el próximo gobierno. ¿Cuánta gente, aparte del bono de protección familiar, los otros bonos que se crearon, está siendo atendida? Y estamos en un cumplimiento, digamos, oportuno de las asistencias. Milton, esta pregunta es fundamental. Nosotros estamos frente a la red de protección social la más amplia de la historia del Ecuador. Para poner un ejemplo muy sencillo en números, iniciamos el gobierno con bono de desarrollo humano cerca de 480,000 personas. Hoy son más de 800,000 familias que reciben el bono de
desarrollo humano. Y esto no solamente es una transferencia monetaria, sino que hay todo un acompañamiento y un seguimiento a las familias. Tenemos una inversión solamente en bonos permanentes, un incremento de 176 millones de dólares. Esto vamos a entregar el gobierno con más de 1.600.000 beneficiarios en la red de bonos permanentes. Esto ante la situación que estamos viviendo en este momento es sumamente importante porque obviamente está en la literatura, usted puede revisar lo que han hecho diferentes países de la región, las medidas para poder mitigar el impacto del COVID en la población vulnerable. Sin duda, una de ellas es la protección social robusta, y eso es lo que está dejando el presidente Moreno. Ahora, el tema de las asistencias también, el tema de entregar dinero a la gente que en emergencia lo necesita, es correcto, pero, digamos, no es una solución, y en este tema se tiene que trabajar en el tiempo. El Observatorio de la Política Fiscal, por ejemplo, habla de los estados de bienestar y de la dificultad económica que ha provocado la pandemia del COVID-19, que hace que los déficits fiscales crezcan en los países de la región, sobre todo en los países como los nuestros, que somos más pobres, que tenemos más necesidades. Entonces, todo este tema hace muy complicado que se pueda implementar un estado de bienestar. En eso hay que trabajar. ¿Y cómo cree usted que hay que trabajar? ¿Cómo en miles de su administración deja encaminado un poco el tema? Hay un dicho que es muy famoso en el Ecuador que dicen, bueno, no solamente dame el pescado, sino que dame la caña para pescar, ¿verdad? Entonces creo que cuando hablamos de protección social siempre hay diferentes herramientas que buscan atender a aquella población que está en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y para ello nosotros como gobierno hemos trabajado en otro proyecto histórico que es el Crédito de Desarrollo Humano. Se han entregado en 4 años 226.000 créditos de desarrollo humano, que es como un anticipo a una persona que que está en pobreza y que recibe el bono, y se le da o $600 o $1.200. No solamente una transferencia, hay primero una especie de preparación para acceder al crédito de desarrollo humano. Esto ha generado infinitos, diría yo, hay un gran número, no tengo el dato en este momento, de autoempleos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque justamente estas familias en vulnerabilidad buscan generar nuevos ingresos, buscan un emprendimiento, y no solamente que sostienen su hogar, sino que además dan trabajo a otras familias. Entonces, esto es una práctica que realmente nos llena de mucho orgullo, porque hay personas que dicen, yo no quiero recibir un bono toda la vida, necesito que me des herramientas para poder salir adelante. Entonces, esto es parte de diferentes acciones que en este caso le estoy contando la del MIES, pero hay diferentes ministerios como el Ministerio de Agricultura, que tiene el programa de la Supermujer Rural, entre otros ministerios que también tienen programas destinados a la reactivación productiva. Hablando de la protección de emergencia, fíjese lo que dice la CEPAL. Los gobiernos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia el año pasado. Alcanzaron estas medidas al 49.4% de la población, aproximadamente 84 millones de hogares o 326 millones de personas, y que sin esas medidas la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado el 15,8% y la pobreza el 37.2% de la población. Estamos hablando de la región a la que pertenecemos. El resumen es, ¿usted cree que esta protección social ayudó a disminuir las condiciones de hambre de las personas? El presidente electo Guillermo Lasso dice que hay por lo menos 300.000 personas en condición de hambre, que sufren hambre, no pobreza, hambre en el país, que no tienen que comer. Milton, creo que esa es lo que usted acaba de leer es la realidad de la región. Nosotros, de hecho, pudimos presentar ante la CEPAL todas las estrategias que realizó el Ecuador en ampliación de beneficiarios, en entregar raciones alimenticias, que fueron más de 4 millones de raciones alimenticias entre el MIES, Educación, Agricultura y otras instituciones, para poder mitigar los efectos de la pandemia. Lo que dice la CEPAL es la realidad. Está escrito que si los estados no hubiéramos en la región implementado este tipo de política emergente, de bonos emergentes, imagínense, nosotros hicimos bono de apoyo nutricional, un bono exclusivamente para la región insular que fue duramente afectada por la pandemia. Entonces realmente hemos estado pensando en una protección social focalizada, en una protección social que vaya realmente a aquellas personas que no recibían ningún otro tipo de bono ni de pensión, porque era muy fácil aumentar la cobertura de los que ya recibían el bono. No, se amplió la banda de protección y se pudo llegar a 1.600.000 familias que no recibían absolutamente nada.
En la crisis más dura de la historia contemporánea nunca se dejó de pagar ni un solo bono ni una sola pensión. Las cifras que hoy tenemos en este que tenemos del 2020 realmente son desafiantes y sin duda alguna el siguiente gobierno tiene el desafío, y ya lo hemos conversado con la ministra Mae en la transición, de poder seguir profundizando en esta red de protección social. Hay que hablar de reactivación económica, hay que hablar de, por supuesto, generar más empleo, pero sin duda alguna no podemos descuidar a aquellos que están en las mayores condiciones de pobreza y extrema pobreza. Bien, ministro, sobre esta transición y lo que mencionaba, ya ha podido conversar con la futura ministra Mae Montaño. Bueno, ¿qué le sugeriría para que pueda tomar una buena acción en el MIES? Bueno, hemos tenido el día ya de ayer las primeras conversaciones y también las primeras reuniones de transición. Ha sido un proceso, la verdad, que bastante interesante de poder intercambiar todos los procesos y las acciones que ha implementado el Gobierno Nacional durante estos 4 años. Sin duda hay grandes desafíos en materia social para poder atender, como decía, a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, pero sobre todo trabajar en ejes temáticos y en 3 proyectos que hemos nosotros priorizado para poder, que el siguiente gobierno tiene que continuar. El primero, el ataque para trabajar en conjunto con todos los organismos, tanto internacionales, de la sociedad civil, toda la sociedad en su conjunto, para combatir la desnutrición crónica infantil. El presidente Moreno firmó un decreto donde marca la hoja de ruta trazada que tiene que implementar el Ecuador para poder atender esta temática. Y eso es algo que nosotros, tanto a través de la vicepresidencia, la Secretaría Técnica del Canto a una Vida, y también desde el MIES, hemos trabajado para poder entregar toda esta información que está basada en evidencia, que está basada además en todos los principios que se tienen que tomar en cuenta para poder atacar la desnutrición crónica infantil, y eso ha sido uno de los temas que más hemos conversado. Luego, la prevención del embarazo adolescente, otra de las cifras que son preocupantes para el Ecuador. Hay un proyecto de inversión que ya está a cargo del Ministerio de Salud Pública y nosotros estamos trabajando para dejar ese proyecto de inversión encaminado, y es algo de lo que también hemos conversado. Y luego, el fortalecimiento de la red de protección social, lo que hablábamos con Milton, seguir atendiendo a las familias más vulnerables, seguir potenciando los servicios de inclusión social y poder seguir ampliando esta red que no solamente da una transferencia, sino que sobre todo entiende que es imprescindible hacer un seguimiento niño por niño, hacer un seguimiento madre por madre, hacer un seguimiento integral a las familias vulnerables del Ecuador. 8:28, hablamos con el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Andrés Tallano. Ministro, otro tema que maneja el MIES y que tenía que ser, digamos, resuelto hace algún tiempo, es el tema de las adopciones, hablando de niños. ¿Cómo está el tema de las adopciones? Bueno, esto es otro de los temas que también hemos conversado con el equipo de transición, porque hay un avance importante en materia de simplificación de ciertos trámites. El Ecuador, el año pasado, la vicepresidenta de la República entregó un manual de adopciones nacional e internacional que se trabajó con diferentes organismos internacionales, fue presentado en La Haya, y además con diferentes aportes de UNICEF, por ejemplo, y también de la sociedad civil. Nosotros estamos trabajando fuertemente en una hoja de ruta de sensibilización al Consejo de la Judicatura, a los jueces, para poder de una u otra manera simplificar aquellos trámites que muchas veces pueden ser tediosos, pero estamos trabajando no solamente en fortalecer el acogimiento institucional, que sin duda es algo sumamente importante, pero sobre todo en la desinstitucionalización de los niños, y es decir, que este proceso de que ellos salgan y puedan estar dentro de una familia acogiente sea mucho más célere y sea mucho más rápido. Pero hay avances y hay simplificación de trámites durante estos 4 años de gestión del MIES. Bueno, ¿qué le deja el MIES de Lenín Moreno al MIES de Guillermo Lasso? Le deja la red de protección social la más amplia de la historia del Ecuador. Le deja una hoja de ruta trazada en diferentes temáticas como prevención de embarazo adolescente, desnutrición crónica infantil. Le deja, sin duda, si nos podemos hablar, Milton, no me alcanza el tiempo, porque realmente en cada una de las modalidades de atención, en cada una de la ampliación de cobertura para adultos mayores, para personas con discapacidad, realmente este gobierno ha focalizado su atención en el ser humano. Hemos buscado poder ampliar esta red y poder hacerla atender a los ecuatorianos más vulnerables de la manera más integral posible. Sin duda, nunca va a ser suficiente para tratar de atender aquellas causas que son multidimensionales, como la pobreza extrema y algunas otras problemáticas, pero sin duda se ha dejado un camino trazado para que el siguiente gobierno
pueda seguir trabajando por aquellos que más nos necesitan. Y ministro, algo que quizás es polémico, pero quisiera preguntarle también su opinión sobre algo que podría pasar en la Corte Constitucional, que es la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? ¿Qué debería pasar en la Corte Constitucional? Bueno, eso es un tema realmente, como usted dice, bastante polémico. Yo, como digamos, a título personal, creo firmemente en que el Estado es laico, creo firmemente en que hay que revisar estos temas, pero creo también que estas causas sociales y aquellas personas que defienden la despenalización del aborto, sobre todo en casos de violación, hay diferentes estrategias en las cuales se puede obtener esta conquista social, si se lo quiere llamar desde algún punto, pero quizás por otros mecanismos. Hay países que lo han vivido desde el punto de vista legislativo, es decir, que se ha resuelto a través de votos en la Asamblea, y hay analistas que consideran que esa es la manera, digamos, más democrática, si se quiere decir de alguna forma, de poder ir cambiando la normativa del Ecuador. Yo realmente creo que hay que estar expectantes de lo que sucede con la Corte Constitucional, porque tenemos, digamos, posiciones contrapuestas. Nosotros como ministerio siempre, y creo que el Estado siempre debe velar por la seguridad y porque los derechos de todas y de todos se respeten. ¿Cuánto cuesta, ya vuelvo al tema del plan de protección? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto ha gastado el gobierno en todo el tema de la protección? Durante los 4 años, Milton, han sido cerca de 3.500 millones de dólares. Realmente es sumamente importante el aumento en cobertura. Por un ejemplo, solo en bonos emergentes, cerca de 150 millones de dólares. Solamente en los bonos de protección familiar. Luego, solamente en atender, en ampliar los beneficiarios, cerca de 300 millones, porque recordemos que, como les decía, nosotros iniciamos con una red, con un número determinado de beneficiarios, y hoy estamos dejando cerca de 1,5 millones de beneficiarios en todo el sistema de red de bonos y pensiones. Entonces, cada modalidad, cada servicio de atención de inclusión social que tiene el MIES tiene un rubro, y que en este gobierno ha aumentado beneficiarios, tanto en desarrollo infantil, que hoy tenemos cerca de 300.000 niños ingresados o que son parte de nuestros servicios de desarrollo infantil, luego en adultos mayores, en personas con discapacidad. Por ejemplo, se creó, y esto es algo importante, el bono con componente variable. Esto fue una promesa de campaña del presidente Moreno. ¿Se acuerda usted, Milton, que se decía que antes, el bono era de 50 y luego se creó este bono que iba de 50 hasta 150? Hoy tenemos cerca de 100.000 familias que reciben ese bono de desarrollo humano con componente variable, que además tiene una mística importante, porque se lo da ¿a quién? A madres, digamos, jefas de hogar, y además que están en extrema pobreza, y se los da por carga familiar. Entonces, por eso es variable. Es realmente, los números hablan por sí solos, y es parte de lo que estamos justamente trabajando. Creería yo, Milton, me atrevería a decir que creo que es uno de los legados más importantes del presidente Moreno, la atención al ser humano, la atención a las personas con discapacidad, el regreso de la misión solidaria Manuel Espejo, las manuelas que han recorrido todo el país y han atendido, entregando ayudas técnicas, y han estado pendientes de las personas con discapacidad. Eso también es algo importante. ¿Y por qué no se ha comunicado todo esto, ministro? Si es tan bueno como usted lo detalla, ¿por qué no se ha comunicado? Le cuento que un colega suyo una vez... 7% de apoyo, de credibilidad, con un nivel de apoyo bajísimo, y me parece que hay cosas que no se han comunicado, que podrían haber mejorado la imagen además. Yo sé que no es un tema de propaganda, pero sí comunicación, que es diferente. Yo lo sé, Milton. El otro día un colega suyo me decía algo parecido. Yo le decía, bueno, hemos estado realmente preocupados en poder atender a la ciudadanía, en poder realmente estar pendientes de las necesidades. Hemos pasado momentos muy duros como país estos años, particularmente en el año 2020, y realmente creo que las autoridades han estado concentradas justamente en poder solventar este tipo de problemáticas, particularmente en atención social. Yo creería que sí se ha comunicado, se ha utilizado los canales de las redes sociales, los ministros en el territorio. Creo que eso es una muestra de que realmente no es, como usted dice, no es importante la propaganda, no es importante
ese tema, pero sí es imprescindible que podamos estar donde tenemos que estar, que básicamente es con la gente. Yo creo que igual es importante estos espacios de conversación, estos informes de gestión que se están entregando y sobre todo lo que van a recibir las nuevas autoridades, que son sin duda proyectos que han pensado en atender. Hablo del gabinete social, ¿no? De atender a los ecuatorianos durante todo el ciclo de vida. Entonces realmente es algo que al menos a mí como joven ecuatoriano me enorgullece muchísimo, porque realmente creo que hay un trabajo muy, muy profundo por las personas que más nos necesitan, más allá de que sea reconocido o no. Realmente creo que lo importante es quién recibe la obra, no que se promocione el que la hace. Bien, ministro, muchas gracias por acompañarnos. Ministro Vicente Andrés Tallano, ministro de Inclusión Económica y Social. Gracias y buen día. Gracias, Milton. Verónica, un abrazo a todos, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Sucesos. Gracias, ministro. Amigos, 8:36. Vamos a hacer una breve pausa. De regreso vamos a conversar con la asambleísta electa Pierina Correa.